Una invitación a la curiosidad. ¿Alguna vez has pensado que ya lo has visto todo en el mundo automotriz? Pues prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te va a volar la cabeza. Existen autos tan únicos, tan fuera de lo común, que parecen haber sido diseñados en un sueño excéntrico o directamente en un set de película de ciencia ficción. Estos vehículos no solo desafiaron las reglas del diseño, sino que también lograron dejar huella de maneras que nadie esperaba. Y lo mejor, llegaron al mercado para retar todo lo que creíamos saber sobre los automóviles. Hay algo fascinante en estos autos que rompen con lo convencional. No importa si eres un fanático de los coches o alguien que simplemente siente curiosidad, mirar estos modelos es como entrar en otro mundo. Imagina un auto con 3 asientos delanteros en fila, o uno que literalmente parece un cubo con ruedas. Estas creaciones no son solo máquinas de transporte, son obras de arte, experimentos y a veces, auténticas locuras que aún hoy nos hacen hablar. El mundo de los autos no se trata solo de motores potentes y diseños aerodinámicos. Detrás de cada vehículo peculiar hay un equipo de diseñadores y visionarios que decidieron pensar diferente, atreverse y darle forma a ideas que parecían imposibles. Claro, no siempre acertaron, pero ahí está la magia. Estos autos demostraron que la creatividad no tiene límites, incluso si eso significa arriesgarse a ser incomprendidos. Y eso, querido amigo, es lo que los hace inolvidables. Así que, ¿estás listo? Porque lo que sigue te va a sorprender. Vamos a explorar autos que rompieron esquemas con sus diseños atrevidos, configuraciones extrañas e ideas tan locas que es difícil creer que alguna vez salieron al mercado. Y te adelanto algo. El último modelo de la lista es tan peculiar que te preguntarás cómo alguien pensó que sería buena idea. Comencemos esta travesía. Décimo lugar, Chrysler PT Cruiser. El Chrysler PT Cruiser es de esos autos que parecen salidos de una época pasada, pero con un toque moderno que lo hace único. Inspirado en los clásicos de los años 30, su diseño evocaba nostalgia, aunque sin imitar ningún modelo en particular. Era como un homenaje al pasado, pero con una personalidad propia. Sin embargo, detrás de ese diseño retro tan llamativo, había un detalle que dejó a muchos decepcionados: su desempeño. Bajo el capó, el PT Cruiser escondía un motor que no cumplía con las expectativas que su apariencia prometía. ¿Te imaginas la sensación? Ver un auto con estilo de hot rod y soñar con potencia, solo para descubrir que estaba más cerca de un sedán común. Pero eso no significa que fuera un fracaso total. El PT Cruiser tenía su propio encanto y logró conquistar a un grupo fiel de seguidores que buscaban algo diferente. Y vaya que era diferente. En un mercado saturado de diseños genéricos, este modelo destacaba como un verdadero rebelde, sin importar las críticas. Algunos lo llamaban una joya, otros simplemente no entendían su existencia. Lo curioso es que el PT Cruiser casi tuvo una versión que habría cambiado su historia por completo, el PT Bruce. Este concepto incluía un motor V8, un sueño para los entusiastas que querían que el diseño finalmente se encontrara con el desempeño. ¿Te imaginas ese motor rugiendo bajo el capó de este peculiar auto? Por desgracia, ese proyecto nunca vio la luz, quizás porque Chrysler pensó que el público no estaba listo para algo tan audaz. Pero la idea sigue siendo uno de los grandes sí de la industria automotriz. A pesar de todo, el PT Cruiser dejó una marca. No todos lo amaron, pero nadie pudo ignorarlo. Era de esos autos que te hacen voltear la cabeza, ya sea para admirarlo o para cuestionarlo. Así que, si crees que este modelo ya fue lo suficientemente peculiar, espera a conocer el siguiente en nuestra lista, porque aquí las ideas locas apenas comienzan. Noveno lugar, Citroën C3 Pluriel. El Citroën C3 Pluriel es la prueba viviente de que la creatividad a veces puede jugar en contra de la practicidad. Su concepto era revolucionario, un auto que podía transformarse en un convertible, dándole al conductor la libertad de adaptarlo al clima o incluso a su estado de ánimo. Suena como un sueño, ¿no?
Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, los rieles del techo removible no tenían espacio dentro del auto y debían quedarse en casa. Así que, si el clima decidía cambiar y comenzaba a llover, el conductor quedaba completamente expuesto. Imagina la escena, vas por la carretera disfrutando del sol y de repente ves esas nubes negras en el horizonte, sabiendo que los rieles están kilómetros atrás en tu garaje. Este detalle convirtió al C3 Pluriel en un verdadero desafío para cualquiera que no viviera en regiones soleadas. En países del sur de Europa, el modelo encontró su nicho entre aquellos que valoraban la flexibilidad sobre la lógica. Pero en lugares más lluviosos, rápidamente fue visto como un capricho arriesgado. Lo interesante es que, a pesar de sus limitaciones prácticas, el Pluriel mantenía ese toque audaz que caracteriza a Citroën. Era un coche que abrazaba la versatilidad con todas sus fuerzas, intentando cumplir múltiples funciones en un solo diseño. Y aunque algunos lo consideraron un fracaso, también se convirtió en un símbolo de cómo la marca francesa siempre se atrevió a pensar fuera de lo convencional. Si algo caracterizaba a Citroën, era su capacidad para desafiar las normas, incluso si eso significaba cometer errores en el camino. El C3 Pluriel es un recordatorio de que innovar tiene su precio, y no siempre se puede ganar. Pero también nos deja una reflexión: ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar la funcionalidad por la creatividad? Si este modelo ya te parece una locura, espera a descubrir el próximo auto en la lista, que parece haber viajado directamente desde el futuro. Octavo lugar, Citroën DS. El Citroën DS es uno de esos autos que parecen haber llegado desde el futuro, aunque fue presentado en los años 50. Su diseño aerodinámico y elegante lo hacía destacar en una época dominada por líneas cuadradas y estilos más tradicionales. Pero lo que realmente lo convirtió en una leyenda fueron sus innovaciones tecnológicas. Desde su suspensión autonivelante hasta sus faros direccionales, el DS fue un adelantado a su tiempo, un verdadero salto de imaginación y tecnología que dejó a todos boquiabiertos. Manejar un Citroën DS era como flotar sobre las nubes. Su suspensión hidráulica absorbía cada bache del camino, convirtiendo cualquier trayecto en una experiencia de lujo. Imagina cruzar una carretera llena de irregularidades mientras otros coches chasquean y saltan como juguetes. El DS, en cambio, avanzaba con una elegancia incomparable. Y no olvidemos los faros que giraban junto con el volante, un detalle que hacía que los conductores se sintieran como espías al volante de un auto diseñado para misiones secretas. A pesar de toda esta genialidad, el DS no era perfecto. Su tecnología avanzada venía con un precio alto, tanto en mantenimiento como en reparaciones. No era un auto para cualquiera. Solo los verdaderos entusiastas estaban dispuestos a aceptar el desafío que significaba cuidar esta joya de ingeniería. Sin embargo, para quienes lo poseían, el esfuerzo valía cada centavo. Era más que un coche, era una declaración de estilo, modernidad y un espíritu atrevido que pocos entendían en su momento. El DS no solo fue un ícono en las carreteras, sino también en la cultura. Desde su uso por líderes como Charles de Gaulle hasta sus apariciones en películas y exhibiciones de diseño, este modelo dejó una huella profunda en la historia. Pero si crees que el Citroën DS ya era lo suficientemente adelantado a su tiempo, el próximo modelo en nuestra lista demuestra que a veces la verdadera genialidad está en los pequeños detalles. Séptimo lugar, Fiat 500 Twinner. El Fiat 500 Twinner es la prueba de que la simplicidad puede esconder una genialidad impresionante. A primera vista, parece una versión más del icónico Fiat 500, pero basta con encender el motor para notar la diferencia. Con solo 2 cilindros, este pequeño gigante ofrecía un rendimiento que sorprendía tanto en consumo como en potencia. Su sonido, único y casi juguetón, era como una firma que anunciaba: aquí hay algo especial. Y no era para menos, porque redefinió lo que un motor compacto podía lograr. Este motor de 875 centímetros cúbicos no solo fue una hazaña de ingeniería, sino también un homenaje a las raíces del automovilismo europeo, cuando los autos pequeños dominaban las calles. Imagina recorrer una ciudad en un coche ágil,
eficiente y con un diseño que robaba miradas por donde pasaba. Para muchos, era la mezcla perfecta entre nostalgia y tecnología moderna. Pero claro, no todos estaban listos para esta revolución. Algunos consideraban que su peculiar sonido hacía que el auto pareciera más un juguete que un vehículo serio. Sin embargo, el Twinner encontró su público. Era ideal para quienes buscaban un coche que no solo fuera eficiente, sino también carismático. Además, su tecnología multi-air mejoraba el control de las válvulas, optimizando el consumo de combustible sin sacrificar la diversión al volante. Este pequeño motor demostró que no se necesita un gran V8 para tener una experiencia de conducción memorable. Y aunque algunos lo criticaron por ser demasiado pequeño, aquellos que lo probaron sabían que su verdadero poder estaba en los detalles. El Fiat 500 Twinner nos deja una lección importante: la innovación no siempre viene en paquetes grandes y ruidosos. A veces, los cambios más significativos son los que menos esperamos. Y si crees que este modelo ya es peculiar, espera a conocer el próximo auto de la lista, que redefinió lo que significa romper las reglas del diseño automotriz. Sexto lugar, Fiat Multipla. El Fiat Multipla es uno de esos autos que, al verlo por primera vez, provoca reacciones inmediatas. Algunos lo amaban, otros no podían dejar de criticarlo, pero nadie quedaba indiferente. Su diseño era, sin duda, uno de los más polémicos en la historia automotriz. Con su frente elevado y ventanas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, el Multipla fue una apuesta audaz por parte de Fiat. Pero donde realmente brillaba era en su interior: 3 asientos delanteros y 3 traseros, haciendo de este auto un campeón en funcionalidad para familias grandes. La disposición de los asientos era tan innovadora que transformaba cualquier trayecto en una experiencia social. Era como viajar en una sala de estar sobre ruedas, donde todos podían interactuar cómodamente. Imagina un viaje familiar con los niños disfrutando de espacio extra o una salida con amigos donde nadie se sentía apretado. Sin embargo, su apariencia exterior generó muchas bromas y comentarios. Algunos lo llamaban el patito feo de Fiat, mientras que otros lo veían como un cisne que simplemente estaba adelantado a su tiempo. A pesar de las críticas, el Multipla encontró su lugar en el mercado gracias a su practicidad. Fiat incluso decidió rediseñarlo años después, dándole un aspecto más convencional. Pero, curiosamente, esta decisión fue vista como un retroceso por muchos, ya que el diseño original, aunque controvertido, le había dado una identidad única. Después de todo, en un mundo lleno de autos que parecen cortados con el mismo molde, el Multipla se atrevió a ser diferente. El Fiat Multipla sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo la innovación puede generar tanto admiración como rechazo. Es un recordatorio de que, en el mundo automotriz, el diseño puede ser tanto una ventaja como un desafío. Y si este auto te parece inusual, espera a conocer el próximo de nuestra lista, que mezcla influencias culturales de una manera completamente inesperada. Quinto lugar, Ford Consul Classic. El Ford Consul Classic es un ejemplo fascinante de lo que sucede cuando se intenta combinar dos mundos completamente distintos. Inspirado en los diseños americanos de los años 60, este modelo fue pensado para conquistar al público británico. Sin embargo, el resultado fue un auto que parecía no encajar del todo en ninguna de las dos culturas. Su diseño, con faros cuádruples y una ventana trasera inclinada hacia adentro, era tan peculiar como controversial. Algunos lo veían como una obra de arte, mientras que otros no podían evitar cuestionar su estética. Esa ventana trasera inclinada, que también se vio en el Ford Anglia, era una de las características más destacadas del Consul Classic. Aunque tenía una función práctica, reducir la acumulación de suciedad en el cristal, su apariencia dividía opiniones. Por un lado, los entusiastas del diseño apreciaban su audacia; por otro, los conductores más conservadores lo consideraban una rareza innecesaria. Este contraste hizo que el Consul Classic se convirtiera en una apuesta arriesgada para Ford, una que no logró captar un mercado masivo.
A pesar de su recepción mixta, el Consul Classic tenía cualidades que lo hacían destacar. Su interior era sorprendentemente espacioso y el nivel de acabado superaba las expectativas de la época. Para quienes lo manejaban, ofrecía una experiencia cómoda y agradable, demostrando que había más en este auto que solo un diseño peculiar. Sin embargo, en un mercado competitivo, su apariencia terminó pesando más que sus atributos prácticos, limitando su atractivo general. El Ford Consul Classic es una lección sobre cómo la innovación estética puede ser tanto un arma como un obstáculo en el mundo automotriz. Aunque tuvo una vida breve, dejó una impresión duradera como uno de los modelos más inusuales de Ford. Pero si crees que este auto ya era peculiar, espera a ver cómo el próximo en nuestra lista intentó revivir el glamour del pasado con un toque moderno. Cuarto lugar, Ford Thunderbird 2002 a 2005. El regreso del Ford Thunderbird en 2002 fue un intento de revivir el glamour de los años 50, adaptándolo a una nueva era. Inspirado en los modelos clásicos de la época, este convertible buscaba captar la esencia de una década marcada por el lujo y la sofisticación. Con líneas retro y un diseño que apelaba directamente a la nostalgia, parecía una receta ganadora. Sin embargo, aunque su inicio fue prometedor, no tardó en enfrentarse a un mercado que ya había cambiado radicalmente. La propuesta del Thunderbird era clara: ofrecer un pedazo de historia automotriz en un paquete moderno. Equipado con un motor V8, prometía una experiencia de conducción elegante y potente. Pero, en la práctica, el rendimiento no era lo suficientemente impresionante para competir con los autos deportivos y tecnológicos de principios de los 2000. Este contraste entre diseño nostálgico y desempeño promedio dejó a muchos con la sensación de que el Thunderbird era más una pieza de colección que un auto para el día a día. A pesar de sus limitaciones, el Thunderbird encontró un nicho entre coleccionistas y entusiastas que valoraban su estética y el homenaje que representaba. Ver uno en la calle era como un viaje en el tiempo, una experiencia que conectaba a los conductores con una era dorada del automovilismo estadounidense. Sin embargo, para la mayoría de los consumidores modernos, el Thunderbird no ofrecía lo suficiente como para justificar su compra, lo que llevó a su descontinuación en 2005. El Ford Thunderbird es un recordatorio de que la nostalgia, aunque poderosa, no siempre es suficiente para sostener un producto en el mercado actual. Su historia nos deja con la pregunta: ¿es posible combinar lo mejor del pasado con las exigencias del presente? Si este auto ya te hace reflexionar, el próximo modelo en nuestra lista lleva el concepto de aerodinámica a un nivel completamente inesperado. Tercer lugar, Honda Insight, primera generación. El Honda Insight de primera generación fue un pionero en el mundo de los híbridos, un verdadero visionario en una época donde el mercado apenas comenzaba a explorar la eficiencia ecológica. Presentado a finales de los años 90, este modelo no solo marcó el inicio de una era, sino que también rompió todos los esquemas de diseño. Su carrocería en forma de gota y sus ruedas traseras cubiertas por carenajes eran detalles que parecían más sacados de un laboratorio de aerodinámica que de una concesionaria. Era claro que Honda había puesto la eficiencia como prioridad absoluta. La lógica detrás del diseño del Insight era impecable: menos resistencia al aire, mayor ahorro de combustible. Y vaya que cumplió. Este pequeño híbrido entregaba cifras de consumo que superaban a cualquier competidor de su tiempo. Pero su enfoque obsesivo en la eficiencia tuvo un costo. Su apariencia no era precisamente atractiva para todos, y muchos conductores se sentían inseguros al estacionar junto a sedanes convencionales. Aún así, para quienes valoraban la innovación, el Insight era una joya tecnológica, un adelanto de lo que estaba por venir. Conducir un Insight era una experiencia única. Aunque no ofrecía el desempeño de un deportivo, su motor híbrido destacaba por su economía y compromiso con el medio ambiente. Para quienes lo entendían, era como tener un auto que susurraba al oído: estamos salvando el planeta, 1 kilómetro a la vez.
Sin embargo, este enfoque tan adelantado a su tiempo generó resistencia en un mercado que aún no estaba preparado para aceptar esta visión del futuro. El Honda Insight es un ejemplo perfecto de cómo la innovación puede ser incomprendida en su momento, pero valorada con el tiempo. Abrió el camino para que los híbridos se convirtieran en parte integral de la industria automotriz. Y si crees que este auto ya rompió suficientes reglas, espera a conocer el próximo en nuestra lista, que desafió todas las normas de simetría con un diseño nunca antes visto. Segundo lugar, Hyundai Veloster. El Hyundai Veloster es uno de esos autos que, desde el primer vistazo, dejan claro que no tienen miedo de romper las reglas. Su característica más llamativa era su diseño asimétrico, 2 puertas de un lado y solo una del otro. Esta decisión de diseño, tan poco convencional, generó opiniones divididas desde el inicio. Para algunos, era una genialidad que mezclaba funcionalidad y estilo deportivo, para otros, parecía una broma de ingenieros aburridos. Pero algo es seguro, nadie podía ignorarlo. La idea detrás del diseño era, al menos en teoría, práctica. Las 2 puertas del lado de la acera facilitaban el acceso a los asientos traseros, mientras que la única puerta del otro lado mantenía una estética limpia y deportiva. Imagina estacionar tu Veloster y ver las miradas curiosas de quienes intentan entender por qué tu coche parece desbalanceado. Para quienes buscaban destacar en el tráfico, este auto era perfecto. Pero no faltaban quienes encontraban la configuración confusa y poco necesaria. El Veloster no solo era peculiar por fuera, también ofrecía una experiencia de conducción que reflejaba su diseño audaz. Con versiones que iban desde motores económicos hasta modelos turbo más potentes, era un auto que podía adaptarse tanto a quienes buscaban eficiencia como a quienes querían diversión al volante. Para los jóvenes, especialmente, el Veloster se convirtió en un símbolo de individualidad y atrevimiento, ofreciendo algo diferente en un mercado lleno de opciones genéricas. A pesar de las críticas, el Hyundai Veloster cumplió con su misión, ser un auto que rompiera esquemas y atrajera a quienes querían algo único. Era un coche que hablaba directamente a un público dispuesto a arriesgarse por el diseño y la innovación. Pero si este modelo ya te parece una locura, espera a conocer el siguiente de nuestra lista, que literalmente llevó el concepto de un cubo sobre ruedas al mercado automotriz. Primer lugar, Nissan Cube. El Nissan Cube es, literalmente, un cubo sobre ruedas, y no hace ningún esfuerzo por ocultarlo. Su diseño completamente rectangular y sus ventanas asimétricas desafiaron todas las normas del diseño automotriz convencional. En Japón, donde la excentricidad automotriz es casi una tradición, el Cube fue un éxito rotundo. Pero cuando cruzó las fronteras hacia mercados occidentales, provocó opiniones divididas. Para algunos, era un símbolo de innovación y estilo único, para otros, parecía más un electrodoméstico motorizado que un automóvil. Lo que hacía al Cube especial no era solo su forma, sino también su funcionalidad. Su diseño cúbico maximizaba el espacio interno, ofreciendo una cabina sorprendentemente amplia y cómoda para un auto compacto. Imagina subirte a un coche y sentir que estás en tu sala de estar, rodeado de ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Esta sensación de amplitud y comodidad hizo que el Cube fuera ideal para el estilo de vida urbano en Japón, con calles estrechas y espacios reducidos. Pero en otros países, su apariencia poco convencional lo convirtió en un desafío para los compradores más tradicionales. A pesar de su recepción mixta en mercados como Europa y América del Norte, el Cube mantuvo un nicho fiel de admiradores que valoraban su originalidad. Era un auto que celebraba el diseño funcional sobre las apariencias tradicionales, y eso resonó con quienes buscaban algo diferente. Sin embargo, su precio elevado en comparación con otros modelos compactos terminó limitando su alcance fuera de Japón, donde la estética jugaba un papel importante en las decisiones de compra. El Nissan Cube es un ejemplo perfecto de cómo la innovación puede ser tanto una apuesta como un riesgo. Aunque no logró conquistar a todos, se convirtió en un ícono del diseño automotriz japonés. Su historia nos recuerda que, a veces, lo más extraño también puede ser lo más memorable.
Y así cerramos esta lista de autos que desafiaron lo convencional, pero la pregunta queda, ¿qué otros modelos podrían haber estado aquí? Porque, en el mundo automotriz, las sorpresas nunca terminan.